Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un placer tenerlos aquí y especialmente es un placer tenerla a Virginia Bertolotti con nosotros en este Congreso de Hispanistas, en donde el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas es parte de la organización de los anfitriones virtuales. En primer lugar, bueno, un agradecimiento muy sincero a Virginia por estar aquí, por aceptar participar de nuestro congreso y ser nuestra plenarista del área de lingüística. Voy a hacer una presentación escueta porque no quiero robarle tiempo a la interesante expositora que tenemos. Voy a decir ahora algunos datos sobre ella. Virginia Bertolotti es doctora en Humanidades y Artes por el programa de doctorado de la Universidad de Rosario de Argentina y es profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Además, es miembro de número de la Academia de Letras del Uruguay desde el año 2014. Ha dirigido el programa de lectura y escritura en español de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, y algo que es sumamente relevante, importante, codirige el corpus diacrónico y diatópico del español en América, que está alojado por la Academia Mexicana de la Lengua. Esta labor de dirección, esta obra magnífica que está llevando a cabo, la está haciendo junto con nuestra colega mexicana Concepción Company. También quisiera destacar y al mismo tiempo informar para los potenciales interesados que Virginia también tiene una participación protagónica en el sitio de internet, en un sitio muy interesante que aloja, digamos, documentación, una serie de datos y herramientas de la historia de las lenguas en el Uruguay. Eso se busca en internet fácilmente. Virginia Bertolotti es autora de muchas publicaciones, entre las que destacan su libro A mí de vos no me trata ni usted ni nadie, Documentos para la historia del español en el Uruguay. Hay muchas obras más, como decía, Relevamiento de la enseñanza de lenguas romances en el Cono Sur, El español de la banda oriental del siglo XVIII, entre muchísimos otros. Pero más allá de las enumeraciones, que como tales pueden ser y resultan a veces tediosas, yo digamos, para explicar un poco por qué le elegimos como nuestra plenarista de lingüística para este congreso, yo la voy a presentar refiriéndome a un trabajo que escribió Virginia para nuestra revista Rasal Lingüística ya hace unos años, un trabajo en donde encontré un pasaje que me parece muy representativo de su modo de hacer investigación histórica del español americano, a la que yo creo ha contribuido y está contribuyendo de una manera protagónica y fundamental. Ese artículo, publicado en el año 2012, tuvo como título Claves para la historia del español en el Río de la Plata. Avances y rectificaciones sobre el tuteo y el voceo. Y allí Virginia escribe: no es por descuido que el subtítulo de mi trabajo casi repite el de un trabajo de Fontanella de Weinberg, de 1989. Avances y rectificaciones sobre el voceo americano. Quiero de esta manera ubicar este trabajo en una tradición de estudios sobre el español en América. Tengo la fortuna de haber llegado a la vida académica después de María Beatriz Fontanella de Weinberg y de Adolfo Elizaitzin, de Guillermo Guitarte y de José Luis Rivarola. Los primeros abrieron el camino y asentaron los estudios lingüísticos históricos en el Río de la Plata. Los segundos recentraron la discusión sobre los orígenes del español en América. Este trabajo se apoya en ellos, discute con ellos a partir de una nueva evidencia empírica de un aspecto clave en la historia del español en el Río de la Plata, la historia de las formas de tratamiento. Fin de la cita. El trabajo de Virginia Bertolotti, desde su tesis doctoral
y en los numerosos trabajos que le siguieron y le siguen, yo creo que ha abierto una nueva perspectiva en el modo de hacer historia del español americano, con la incorporación de la dimensión comunicativa, es decir, la inclusión de los hablantes reales en situaciones concretas que usaron la lengua con otros y la usaron para resolver distintas tareas comunicativas en sus contextos particulares. Los estudios históricos del español americano han experimentado un gran salto cualitativo que permiten alcanzar, y nos van a permitir seguir alcanzando, una comprensión mucho mayor de las normas y variedades surgidas en nuestro continente, y de fenómenos específicos que sin aquella dimensión, la dimensión comunicativa, no podrían estudiarse cabalmente. Entonces ahora sí los dejo con Virginia, que nos va a hablar de un trabajo que tiene como título ¿Qué hay de nuevo sobre el viejo vos? Adelante, Virginia. Bueno, buenos días para todos, buen mediodía para todos. Muchísimas gracias, Guiomar, por esa presentación tan exagerada. La parte que sí es cierto es que hace tiempo que vengo trabajando y pensando en las cuestiones del español en América, del español en el Río de la Plata, y de eso les voy a hablar justamente hoy. Pero antes de empezar, quiero agradecer, más allá de las obligaciones del género, a la Asociación Argentina de Hispanistas y al Instituto de Filología Amado Alonso, la invitación para participar en este congreso, ¿no? Si bien, bueno, todos sabemos que las familias felices se parecen, los hispanistas, a diferencia de las familias felices, no se parecen tanto, así que estuve participando bastante, bueno, en la medida de mis posibilidades, en el congreso la semana pasada y esta, bueno, por un lado para intentar adecuar mi presentación a usted cómoda, felicitando a los organizadores y a los participantes por la calidad de los trabajos que tuve la oportunidad de escuchar. El tema de mi charla de hoy, como señalaba Guiomar, es sobre el bocio y otras cuestiones, y tiene un antecedente muy claro justamente en el Instituto de Filología, que es el trabajo de Frida Weber, que es un trabajo que está cumpliendo 80 años, ¿no? Fórmulas de tratamiento en la lengua de Buenos Aires, y sigue siendo un trabajo ejemplar, ¿no? O sea, es un trabajo anterior al desarrollo de muchas de las disciplinas que creo que cualquiera de ellas en este momento lo acogería con comodidad, ¿no? O sea, es un trabajo que ha sabido envejecer muy bien, a diferencia de otras. Bien, entonces, más allá de este anclaje histórico, de esta referencia, no voy a hacer una cuestión historiográfica, sino que sobre todo lo que quiero charlar con ustedes, comentar con ustedes, es la forma en que hemos avanzado en los últimos años, en el siglo XXI, con respecto a las formas de tratamiento, ¿sí? Y en esa pretensión, o sea, o de esa pretensión surge el título de esta presentación, que es ¿Qué hay de nuevo sobre el viejo vos y sus compañeros de ruta? ¿Sí? ¿Por qué poner el énfasis en vos y dejar a todos los demás como sus compañeros de ruta? Porque eso lo saben ustedes, bueno, muy bien. El pronombre vos, de origen latino, es un pronombre que ha tenido un cambio espectacular a lo largo de los siglos, y además de ese cambio espectacular, es pieza fundamental para todo el proceso de reestructuración que han tenido los sistemas pronominales, los sistemas de tratamiento pronominales en el español, ¿sí? De todas maneras, creo que varias veces he mencionado el término tratamiento, y conviene bueno, ver con qué definición de tratamiento estamos trabajando. Les estoy compartiendo pantalla, me avisan cuando lo vean. ¿Sí? Buenísimo. Perdón, tengo que mover esto porque está así. Bien. Entonces, esta es la definición de tratamiento con la que vamos a trabajar: la codificación lingüística del alocutario, o llamémosle destinatario o oyente, a través de pronombres, verbos y construcciones nominales que cifran esta construcción al mismo tiempo significados sociales, psicológicos y o pragmáticos, ¿sí?
Entonces, simplemente para que todos estemos seguros de que estamos hablando de lo mismo, tienen allí en su pantalla dos ejemplos de codificación, donde lo que tienen marcados en negritas son la codificación pronominal, la codificación verbal y la codificación nominal, ¿no? En A, vos dejame acá tu celu, que te lo cuido mientras te bañás, bolú, ¿sí? O sea, donde tenemos en negritas, bueno, vos dejá tu bañás y bolú como forma nominal, y la versión en otra variedad de español, que con un poco de temor a hacer el ridículo, igual voy a imitar, tú déjame aquí tu cel, que te lo cuide mientras te bañas, güey, ¿sí? O sea, que sería lo que diría un mexicano en este mismo caso, donde además de las pequeñas diferencias léxicas que podemos apreciar en el tratamiento nominal, tenemos diferencias pronominales y diferencias verbales, ¿sí? Entonces, con esta definición, después si a alguien le interesa podemos ver un poquito la cuestión de la definición más amplia del tratamiento, es con la que vamos a trabajar, y de alguna manera, este cuadrito que les pongo, supongo que están viendo, como enmarca el lugar donde nos vamos a parar, ¿no? O sea, el tratamiento puede ser gramatical o nominal, lo nominal tiene un montón de derivaciones en las que no me voy a detener, lo gramatical en los pronombres o en los verbos, y dentro de los pronominal exclusivamente en los posesivos, ¿sí? Y entonces, dicho esto, disculpen. Me detengo un momento, además de las cuestiones en las que ya me detuve en la definición, en el término social, ¿no? O sea, cuando decimos que los tratamientos codifican significados sociales, además de otro tipo de significados, o sea, tenemos de alguna manera la clave para la espectacularidad de los cambios en las formas de tratamientos, ¿no? Que a diferencia de otros cambios lingüísticos de la zona de la gramática, son mucho más rápidos justamente porque codifican significados sociales y por lo tanto se van adaptando una y otra vez a los cambios sociales, ¿sí? Sin embargo, esto tiene, bueno, obviamente consecuencias dialectales en las cuales yo no me voy a detener hoy, pero sí es necesario como tener esto muy, muy presente para comprender la rapidez y la espectacularidad de los cambios en algunos casos en concreto, como es el caso de voz, ¿sí? Entonces, comienzo a contar un poquito la ruta del voz, que es una ruta, perdón, voy a dejar de compartirles pantalla, que es una ruta que va de lo regio a la intimidad, ¿no? La historia europea del voz es una historia muy conocida, es un pronombre originariamente plural, pero por un procedimiento bastante habitual en las lenguas, ¿no? Que se conoce como plural asociativo o como plural majestático, con sus diferencias, se comienza a emplear como una forma de distancia singular, ¿sí? Tal como hace, por ejemplo, hasta nuestros días, el francés vous, que en su empleo singular es una forma de distancia, ¿sí? Hay una explicación bien conocida sobre el uso majestático de este vos por la existencia de dos monarcas en el Imperio Romano, digo, tan conocida y repetida como seguramente inadecuada, como lo señala Gabriela Marrón de allí, de la Argentina, entre otras personas, porque en realidad, o sea, lo que es bastante frecuente en las lenguas, ¿no? O sea, las lenguas como las personas que se ocupan de la casa cocinan básicamente con lo que tienen a mano, ¿no? Y lo que hacen las lenguas es echar mano a las formas que tienen disponibles, y por ejemplo, una de las maneras de generar una nueva forma para marcar distancia, para marcar cortesía, es emplear los plurales, ¿no? Otra manera es emplear las terceras personas, ¿no? Esto que estoy diciendo se ve muy claramente, lo de las terceras personas, es, por ejemplo, en una situación de servicio, cuando el mozo dice que se va a servir el señor dirigiéndose directamente a la persona, ¿no? Se usa la tercera para dirigirse a alguien y desencadenar de esa manera efectos de cortesía, ¿no? O como cuando rezongamos un niño y decimos, o sea, ¿será posible que con el frío espantoso el niño siga descalzo, yo qué sé qué? Y se lo estamos diciendo directamente
al niño, ¿sí? O sea, este mismo procedimiento donde a veces recurrimos a las terceras, otras veces en las lenguas naturales se recurre a los plurales, y fue lo que hizo digo, Charlatin y el primer español con el recurso al vos para marcar la distancia, ¿sí? Luego de estos inicios, el vos tiene un significado, un carácter eminentemente cortesano, y donde además lo público y lo privado son eh, parámetros relevantes, y funcionan allí un entramado de honores y de virtudes en los que no me voy a detener, pero sintetiza muy bien en un trabajo Díaz Collazos. No voy a hacer referencias íntegras para no ser tan pesada la presentación, pero si a alguien le interesa después me puede pedir las referencias completas, ¿sí? Luego de eso tenemos que este voz continúa siendo usado, y sensible como son los tratamientos a los cambios sociales, empieza a no ser suficiente para sus necesidades, y aparece una forma nominal, la vuestra merced, que va a terminar en un usted áureo, más o menos, y del cual es, digamos, chosno, nuestro rioplatense, y cada vez menos usado, usted y usted, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla con ustedes para mostrarles este rápido recorrido, o sea, mostrarles rápidamente este rápido recorrido del vos, ¿no? De lo regio a la intimidad. O sea, empieza acá y termina en nuestros actuales usos de confianza, de intimidad o de cercanía. Bastante menos conocida, seguramente, quizás, sea la historia americana de voz, ¿no? O sea, lo que dice la doxa lapesiana es que voz se conserva en las zonas marginales americanas, y en contraposición con tú, que a imagen y semejanza de la metrópoli, perdón, es la forma de tratamiento empleada para la intimidad, para la cercanía, para la solidaridad en singular, ¿sí? Hay otras dos teorías sobre, digamos, los orígenes del voz en América. Para los que están sin cámara y están, por ejemplo, almorzando, acabo de decir orígenes con comillas. Para los orígenes del voceo en América, básicamente hablan de usos despectivos del voz, en lo cual no me voy a detener demasiado porque llevaría como más tiempo del que tengo, y de la hipótesis de la idealización, ¿sí? O sea, algunos autores como Benavides, Montes, Páez, Sánchez Méndez han sugerido que los españoles en América habrían empleado el vos con un significado singular para identificarse con una nueva y mejor condición social que la que tenían en la península, y esa, según ellos, sería la vía de conservación, ¿sí? Esta idea no se sostiene en datos, y tampoco se sostiene en el sentido común, ¿no? O sea, si yo quiero ser Nueva Rica, o sea, nunca tomaría para mostrarme como Nueva Rica algo que está, digamos, algo que es viejo y desgastado, sino que en todo caso, digamos, me afiliaría a la forma nueva, ¿no? Es como ser Nueva Rica, ir a comprar ropa y comprarme toda la ropa que ya no se usa más, o sea, no tiene digamos, sin ningún sentido de comportamiento, digo, normal, y la gente siempre ha sido gente, independientemente de los siglos en los cuales vivieron, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, entonces, bueno, la hipótesis de la idealización me parece que realmente no tiene ningún sustento, y lo que yo intento mostrar es un poco algunos matices a esta idea de la pesa, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos voceo, o sea, voz de cercanía, bueno, el que usamos todos los que estamos escuchando esto, voz de cercanía prácticamente en toda América, ¿sí? Aunque las actitudes ante el voz, las valoraciones sociales, la distribución por clases varíe mucho, ¿sí? Y intenté en algún momento capturar esto en este mapita que paso a compartir con ustedes. No sé si lo llegan a ver entero. No, más o menos. Achico un poquito, Sí, ¿no? falta un poquito. Ahí está. Ahí achiqué demasiado.
Bueno, pero en realidad Ahí ahí se va, ve, ahí está perfecto. ahí anda bien, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que mirar en este mapa, bueno, si quieren mirar algo, es que las zonas que están coloreadas en forma más oscura, ¿sí? Se corresponden con situaciones más o menos similares a las que puede ser la de la Argentina, donde el voceo se extiende a través de todas las clases sociales. O sea, ya sé que hay algunas zonas de la Argentina donde alterna con tuteo, o sea, no me lo digan ahora. Digamos, esto es un mapa y con las limitaciones que tiene cualquier mapa, donde en realidad lo que me interesa contrastar es, digamos, cuando el voceo, digamos, funciona para cualquier clase social y para cualquier situación, y cuando tiene restricciones, ¿sí? Lo que tienen coloreado más clarito es cuando el voceo tiene restricciones o actitudes muy marcadas por parte de las comunidades en las cuales se inserta su uso. Bien. Entonces, yo sigo hablándolo y los dejo con el mapita para que estén entretenidos. Y entonces les cuento que esta posibilidad, yo les decía, bueno, mi interpretación va a matizar en buena medida las cuestiones, la doxa de la pesa. Y en realidad esta interpretación más refinada de la historia americana está ligada, como ustedes se podrán imaginar, por un lado a mucha mayor cantidad de documentación que no estaba disponible, ¿no? Con abundancia, con calidad filológica, hasta fines del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Y a la acumulación de trabajos, ¿no? O sea, trabajos, bueno, como el que estoy presentando acá, pero que en realidad harán, como señalaba Guiomar, sobre un surco abierto, como en el caso de la Argentina, por Beatriz Fontanella, o Rigatuso para el caso de las formas nominales, o Díaz Collazos para Colombia. O sea, todos estos trabajos se empiezan a basar en mayor cantidad de evidencia que nos permiten como eso, ir avanzando en el trazado de la historia americana del bozo, ¿sí? A esta cuestión de la cantidad de datos, es como súper importante tener en cuenta lo que en alguna ocasión yo he llamado como el giro archivístico de la lingüística histórica, ¿no? Donde empezamos a ir a los archivos y a buscar documentación en la que intentamos, digamos, darle como una consideración más central a las formas menos cultivadas de la lengua, a lo producido por hablantes incultos, siempre con esa expectativa que tiene quien hace lingüística histórica de intentar de alguna manera, a pesar de tener datos siempre malos, siempre fragmentarios, de intentar acercarse a la realidad, ¿sí? Entonces, revisando datos por un lado y después leyendo la bibliografía con una mirada, bueno, como la que señalaba Guiomar en su presentación. Si quieren después podemos conversar un poquito sobre esto. O sea, yo pienso esto como una mirada americana en el sentido de sacar algunos sesgos europeos, que no necesariamente quiere decir de personas que viven en Europa, ¿no? sino de gente que mira el mundo de una, digamos, con ese sesgo independientemente de dónde haya nacido. Entonces, o sea, mirando la bibliografía previa y cambiando un poquito la mirada, dando como un espacio central a la cuestión comunicativa y mirando los datos más, más desde los procesos que de los resultados europeos que han tenido estos procesos, es que yo creo, estoy bastante convencida de que cuando el español llega a América, bueno, esto no es una creencia, solo es mía, ¿no? Son horrible eso, tenemos un sistema triádico, o sea, de tres formas, donde tenemos, digamos, vuestra merced usted, que lo voy a decir así de corrido para no meterme en el berenjenal de datar el pasaje. Tenemos tú por otro lado y tenemos vos. O sea, tenemos, para cuando lo vamos a hablar a una sola persona, tres posibilidades, y cada vez que alguien, bueno, que algún hablante del siglo XVI en realidad, y del XVII iba a tratar a alguien, tenía que elegir en cuál de estas posibilidades se ubicaba, ¿sí? Y lo que... y estas formas estaban acompañadas además por otras, ¿no? Como vosotros, plural de vos, vuestras mercedes, plural vuestras mercedes, ustedes, plural de vuestra merced, ustedes, y también su merced, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tienen allí, ahora otra vez no alcanzan a verlo totalmente, ¿no? O sea, no, le falta... Ay, eh, Ahí lo vemos bien. tenemos que llegar al sistema 6. Sí. Ahí.
¿tá? Entonces, si ustedes se fijan, ahí tienen como la distribución de estas 6 formas que acabo de nombrar, el tú, el vos, hay 2 formas de ustedes, en eso no me voy a detener, su merced, vosotros y ustedes, que se distribuyen en forma muy, muy diversa dentro del mundo hispánico, ¿no? En un intento de ordenar esto, que en realidad, o sea, digamos, es un reordenamiento del trabajo superclásico de Fontanella del 99, que está publicado en la gramática descriptiva que pueden ver en la estantería de Guiomar, inmediatamente arriba de su cabeza. Bueno, en ese trabajo del 99, Fontanella propone 4 sistemas, yo acá estoy proponiendo 6, y simplemente para que se entienda cómo funciona esto, si ustedes se quieren ver, están en el sistema 4, ¿no? Donde tenemos para el singular la forma vos en celestito, y la forma usted de distancia, o sea, en grisecito, y una única forma para el plural ustedes, ¿sí? Si miran, por ejemplo, el sistema 6, que es más complejo que el de ustedes, o sea, es más parecido al mío, pero relleno con cosas distintas, que funciona para algunos lugares de Colombia, algunos lugares de Ecuador, Perú y Dominicana, o sea, tienen una forma tú para el singular, una forma su merced para el singular, una forma usted de distancia para el singular, y a veces también de cercanía, o sea, esto estoy como juntando datos para revisar el cuadro, pero en 2015 yo me creía que las cosas eran así. Y después tienen una única forma para el plural, ¿sí? En realidad, en el único sistema en el que vamos a encontrar 2 formas para el plural, y digo esto porque lo voy a retomar más adelante, es en el sistema 1, que es el sistema del centro y del norte de España. Entonces, digamos, con esta información, o sea, me derivé un poquito hacia la actualidad, ahora vuelvo al pasado, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en que, digamos, las formas que estaban en danza en el momento de la llegada, del momento en que importamos el español, América, son estas 6 que acabo de mencionar, y ahora vuelvo a concentrarme en las del singular, dejando por un rato de lado su merced, que son vos, tú y vuestra merced, que eran las que en aquel momento competían realmente entre sí, o sea, que eran, digamos, elecciones que había que hacer, ¿sí? Entonces, en esta lectura de las que les hablaba, en esta manera de mirar la bibliografía y los datos, o sea, yo creo que el tú era eminentemente intragrupal, que era propio de la intimidad en el relacionamiento, en general con relaciones de larga data, que también era un factor favorecedor del empleo de tú, que los interlocutores pertenecieran al mismo sexo, ¿no? Lo cual para la época era como una forma de intragrupalidad. Fuera del grupo inmediato se empleaba poco, y en general para eso el locutor, o sea, el que elegía tú, solía pertenecer o tenía que pertenecer a una clase social superior. Típicamente eso aparece, bueno, en la literatura, en las relaciones amo-criado, y lo cual en general se explicaba por el largo tiempo de conocimiento, o sea, no funcionaba para todos los criados, sino para algunos, de acuerdo a lo que más o menos yo estaba viendo, ¿sí? Por su lado, vuestra merced usted se empleaba en situaciones extragrupales, cuando quien recibía la forma, no cuando quien la daba, sino quien recibía el tratamiento, era alguien de un estatus social alto, ¿sí? En estas situaciones, vuestra merced usted tenía un valor de diferencialidad o de cortesía entre iguales, y tenía muy claras restricciones de clase, ¿no? O sea, para la época en la que estamos hablando, vuestra merced usted, que viene de la tradición diplomática, de allí pasa a la corte, de allí a la cotidianidad, primero para los estamentos nobles y luego para la burguesía, tenía como eso, restricciones de clase, como acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, si pensamos, o sea, las restricciones que acabo de plantear para el tú y las restricciones que acabo de plantear para el usted, es bastante sencillo imaginar que, dado que todo el resto se decía con vos, ¿no? Entonces, a partir de eso nos imaginamos las situaciones de comunicación en América, donde la gente que llegaba, digamos, no necesariamente era gente que se conociera de larga data, ni que perteneciera a los mismos estratos sociales, y que además empiezan a interactuar con una enorme comunidad, digamos, nueva, que va a terminar siendo
una comunidad hispanohablante, me parece, o sea, bastante sencillo entender, digo, por qué tenemos hasta el día de hoy esa expansión de voz en Hispanoamérica. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos como lengua, tenemos un laboratorio fantástico que es que, digamos, importamos el español a América y nos quedamos con Europa como grupo de control, ¿no? Lo diríamos en términos actuales, ¿sí? Si miramos lo que pasó, o sea, voz se pierde en Europa y, o sea, y sigue estando hasta el día de hoy con una enorme vitalidad a lo largo de toda América, más allá de actitudes, valoraciones, eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, si intentamos explicar esto, una explicación, yo no estoy dando muchos datos acá, pero les prometo que sí que hay datos, que es bastante plausible, es esto, o sea, digamos, el tipo de comunicación, el tipo de situaciones comunicativas, eran situaciones comunicativas que amparaban mucho mejor el voz que las otras formas, ¿sí? Por otro lado, tenemos, insisto, un enorme número de personas que aprendieron español a partir de esas situaciones comunicativas de las cuales eran a veces partícipes y a veces no, y luego, digamos, pasaron el español a las generaciones sucesivas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es como bastante obvia la explicación de por qué seguimos teniendo hasta el día de hoy voceo en Hispanoamérica, ¿sí? Nos falta digamos, un eslabón en esta cadena, al cual voy a ir dentro de un momentito, luego de haberles mostrado por lo menos tres ejemplos en realidad, eh, mm, que no son del siglo XVI y XVII, sino que son del XIX, que están tomados de un sainete, el valiente fanfarrón y el criollo socarrón, que que hace trilogía con las bodas de Chivico y Panche, con el amor de la estanciera, como supongo que todos ustedes saben, que está, bueno, ayer en realidad lo subimos a Cordiam, ese corpus del cual hablaba Guiomar, hasta ahora está, bueno, el original está en un museo acá en Montevideo, y fíjense que tenemos, Juancho es un señor rural, trabajador rural, pero con posesiones, y se acerca a su hija y le dice: hija, un cabrón la muchacha, si estás gorda, Dios te guarde, si parecéis una vaca, besá la mano de tu padre. ¿Sí? Entonces lo que tienen marcado en negrita son las formas voceantes, ¿no? O sea, tenemos el señor rural dirigiéndose a su hija con formas voceantes, y para contrastar esto les muestro las maneras de expresarse de dos personajes más: el sacristán, que es alguien que viene del pueblo, o sea que es urbano, y también se dirige a Pancha, a quien, bueno, corteja, hoy diríamos que es un acosador, pero para la época supuestamente la corteja, dice: del vino para las misas te daré el que gustares, también te daré puñados de incienso para sahumarte, y de harina de las hostias harás tortas a millares, mira bien a un sacristán, bla, 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 bla. ¿Sí? El mismo comportamiento tiene, digamos, la persona que va de la ciudad al campo a acosar no a Pancha, sino a la madre, que es el señor García, que le dice: Jusepa del alma mío, que este valor no te agrade, ¿no ves que por mis respetos todos han de respetarte? El más pintado del pueblo, viéndote a ti por la calle, hasta el suelo de temor el sombrero de quitarse, porque aquel que al pasar tú hasta el suelo no se encare, sabrá con este abanico tu García echarle al aire. ¿Sí? Entonces, en este sainete, pero no solamente en él, sino también en otros documentos, es una constante, o sea, por supuesto no exclusivo en la lengua, ustedes saben, no hay, digamos, en el cambio lingüístico, digamos, no hay situaciones de exclusividad, pero hay una variable constante, que es la asociación del voceo con lo rural y el tuteo con lo urbano. ¿Sí? El eslabón que nos falta es el que precisamos para entender, o sea, cómo esto pasa a la situación actual. ¿Sí? Y esto, en realidad, si usted, bueno, la historia rioplatense en general, nos permite
explicar esto porque, digamos, estas poblaciones rurales, ¿no? O sea, el padre de Pancha, o quizás sobre todo la mano de obra del padre de Pancha, ¿no? Estas a los gauchos sueltos, de muy predecible ancestría indígena, con los procesos de modernización, de modernización, estoy poniendo comillas para los que no están viendo, es gente que va a ir a las ciudades cuando se alambren los campos, bueno, cuando se alambren los campos, y van a tomar contacto con esa inmigración de fines del 19, que son los que luego, o sea, que son nuestros, bueno, supongo que los bisabuelos de la mayor parte de los que estamos acá, de los tatarabuelos de algún jovencito, que son los que, digamos, luego van a hacer crecer estos ámbitos del voceo, o sea, esa gente que llega al país y va a tomar contacto con los que habitaban en los márgenes, es allí donde van a aprender el español y donde lo van a incorporar, y luego clase media van a empezar a presionar con formatos muy distintos, aunque seamos casi idénticos en todo lo demás, en Uruguay y en Argentina, ¿sí? Si nosotros contrastamos estas circunstancias locales y tienen más o menos presente el mapa que mostré hace un ratito, ¿sí? Digamos, cierra bastante con las situaciones actuales, ¿no? O sea, los lugares donde el voceo es un uso, digamos, que no tiene estigma y extendido a través de las clases sociales, con respecto a aquellos como coloreaditos en otro color, donde los procesos han sido sustancialmente, los procesos sociales, económicos y culturales han sido sustancialmente distintos, ¿sí? El otro compañero de ruta de voz, al que mencioné hace un rato, voy a dejar de compartir pantalla, es su merced, ¿sí? Y su merced también, o sea, es una forma que hay algunas menciones y se volvió a empezar a estudiar en el siglo XXI. Su merced es un honorífico, ¿no? Y le llamamos honoríficos a esos tratamientos, esas formas de tratamiento, originariamente nominales, y algunas pasan al mundo de los pronombres, que se arman, se componen con un pronombre posesivo y un sustantivo en general abstracto, ¿no? Como vuestra merced, su señoría, vuestra señoría, su excelencia, vuestra excelencia, cosas por el estilo. Para la comprensión como más cultural de los honoríficos, hay un libro del 17 de Zielinski, un polaco que recomiendo especialmente, y para el tratamiento de los honoríficos en español, específicamente los trabajos de Daniel Sáenz Rivera, también digamos, de esta última década, ¿sí? Volviendo entonces a su merced, es una forma que nosotros, digamos, los rioplatenses, no empleamos, que surge también en el ámbito lingüístico de los estamentos nobles como una expresión referencial, o sea, no como una manera de dirigirse al otro, sino como una forma de referir al otro, conjuntamente con varios de los honoríficos que acabo de nombrar, ¿sí? Sin embargo, otra vez, o sea, si tomamos, digamos, Europa como grupo de control, o sea, tenemos que allí su merced ya no se emplea, sin embargo es una forma vital en varios lugares de América, como decía hoy, como en Colombia, Perú o Dominicana, como tratamiento nominal, pero también como tratamiento pronominal, para la intimidad y para la coloquialidad, ¿sí? En el Río de la Plata esta forma desaparece, como ustedes bien saben, pero se registra como muy cómodamente, o sea, con mucha facilidad, como bueno, todos los que han trabajado con literatura del 19 lo deben tener muy presente en la literatura. Y un poco menos cómodamente en la correspondencia familiar, por ejemplo. Entonces, vuelvo a compartirles pantalla para mostrarles estos solamente dos ejemplitos, uno de principios del 19 y otro de fines. El de principios también está tomado del mismo sainete para no tener que para no tener que presentar otro texto más e invertir tiempo en eso. Fíjense que al final del sainete, después, bueno, que todo se devela y después de la pelea, de la violencia física, yo qué sé qué, aparece el juez. Y Juancho le dice al juez, pues señor, es el lance, don García y el doctor, que eran los que mostré antes, ¿no? García y el sacristán,
vinieron aquí a jugarse con mi mujer y mi hija. O sea, si soy mala con el español mexicano, con el español rural no mejoro. Yo los pillé y al instante les dije que en mi casa Volandito se ausentase. El sancristán quiso huir, mas Chivico, sin cortarse, le arrimó las tres Marías para que no se escapase. Esto es, señor, que pasa, sentencia lo que gustase. Que su merced es el cuchillo, nosotros somos la carne. ¿Sí? Entonces tenemos estos principios del 19, a fines del 19, de todas formas retengan que su merced es el juez, ¿no? O sea que es una cuestión institucional. A fines del 19, en letras de tango, que ahora llamaríamos letras de carnaval, fíjense, esto es, bueno, tienen allí abajo la referencia, dice, qué linda niña, ¿no? Bueno, qué linda niña, Jesús, qué cosa, mire qué talle, mire qué pie, a mitad mía, si yo pudiera, me casaría con su merced. ¿Sí? Ya, digamos, en el 20 los registros son muy esporádicos y en general invocando estadios anteriores de la lengua. Eso es, digamos, es lo que sucede en el Río de la Plata, no así en el resto de América, como les comentaba recién. ¿Sí? Y también, o sea, otra vez, como gracias a que tenemos mucho mayor documentación, o sea, a partir de los viejos, bueno, viejos no, o sea, tienen 10 años, ¿no? Pero estudios de Germán de Granda, de Elizabeth Rigatuso, que trabajaron en perspectiva histórica, o para el español europeo de García Godoy, o más recientemente de este año de Calderón Campos y García Godoy, pero digamos, todos ellos se caracterizan por empezar a trabajar con documentación con características distintas y digamos, lo que está en discusión en este momento, que no nos interesa mucho ahora, es como si es panhispánico o no. Dejando de lado esa discusión, estuvimos mirando, o sea, casi 1000 datos o sea, de documentos lingüísticos, de documentos, perdón, tomados directamente de archivo, y allí encontramos con una colega, con Álvarez López, que en realidad, o sea, su merced tiene como dos caminos que se bifurcan, dos rutas en paralelo, en su vertiente americana, o sea, una que va por el lado de lo institucional, o sea, que conserva de alguna forma ese carácter honorífico original y que se recupera sobre todo en documentos de carácter administrativo y jurídicos, que sería como el parecido al que usa Pancho para dirigirse al juez, y después otra vertiente absolutamente interpersonal, que es el que ejemplifiqué con la letra de tango, con la letra de carnaval, que es el que finalmente pervive y pasa a ser empleado en algunas partes del mundo hispánico como tratamiento alocutivo. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos dicen los documentos de archivo. Antes de eso, también con Álvarez López, habíamos trabajado con contextos literarios de literatura afro de todo el continente, y lo que nos marcaba allí muy fuertemente es algo que ya aparecía en la bibliografía, digamos, de repente sin datos, pero como intuiciones de gente que por suerte tiene súper buenas intuiciones, y claramente asociado o sea, al mundo afro y a situaciones de servidumbre o de inferioridad. ¿Sí? No me quiero detener mucho más, estoy mirando la hora, no me quiero detener mucho más, voy a empezar a cerrar. Y les cuento entonces por fin un poquito el último compañero de ruta de voz. Del último compañero de ruta de voz, que es vosotros. Bueno, todos sabemos, perdón por este cambio tan brusco, pero si no, no voy a conseguir cerrar. Todos sabemos que vosotros se forma a partir de vos más otros, y acá nuevamente entra en juego la cuestión de la grupalidad, pero en forma distinta a cómo funcionaba para el vos. En realidad es una grupalidad muy restringida, que es lo que llamamos normalmente el plural, ¿sí? Y los plurales tienen el problema o la característica, digamos, de que digamos, vosotros o ustedes, lo que fuera, así como ustedes se compone de varios vos, ¿no? Vos más, o vos más él más ella más lo que fuera, o vos más él más lo que sea, vosotros tienen esta misma característica que tienen los plurales, y esto hace a los plurales formas
como bastante complejas, ¿no? Porque cuando hay muchos parámetros en juego, como es el caso del tratamiento en español, donde codifican muchísimas cosas, donde codifican varios parámetros que pueden tener diferentes valores, o sea, conseguir una homogeneidad, ¿no?, en el plural, o sea, que todos los que integran la categoría del plural, o sea, que todos aquellos a quienes nos estamos dirigiendo, o sea, pertenezcan a la misma categoría, es algo muy, muy complejo, ¿sí? Esto hace que, digamos, lo natural en las lenguas, o sea, o lo más normal, o lo más frecuente en realidad, no sé si lo más normal, pero sí lo más frecuente en las lenguas naturales es que haya un único plural, ¿sí? Que de alguna manera es lo que muestran los sistemas de tratamientos americanos, ¿no? Una enorme complejidad en el singular, pero un único plural, ¿sí? Y esto siempre fue visto como una cuestión problemática y fue siempre visto desde la pérdida, ¿no? O sea, el español de América que pierde vosotros. Y otra vez, o sea, mirando muchos datos como tenemos ahora, o no sé si muchos, en realidad siempre son pocos, pero muchos más de los que podíamos disponer un tiempo atrás, en realidad o sea, lo que yo encuentro es que bueno, o sea, lo que yo encuentro, digamos, razonando, esto también lo plantea Calderón Campos, que en realidad el raro es el español peninsular y no el español americano, ¿no? O sea, que los raros, digamos, en todo caso son ellos y no somos nosotros. Pero a esta cuestión que es como razonamiento puro, o sea, se suman dos cuestiones más empíricas. O sea, por un lado, que vos era una forma, perdón, que vosotros era una forma bastante reciente, ¿no? El momento de la llegada del español a América, o sea, no era una forma muy estabilizada, y lo más interesante, si es que algo de esto es interesante, o sea, obviamente para mí lo es, porque estoy hablando sin parar hace 40 minutos, pero 40, sí, ya termino. Digamos, lo más interesante es que en realidad estas dos formas, o sea, nunca tuvieron, como podríamos creer si miramos las cosas desde cómo resultaron y no desde cómo fueron los procesos, o sea, nunca tuvieron es una distinción clara entre las dos, ¿no? O sea, competían básicamente por los mismos espacios comunicativos. Y les muestro unos ejemplitos de esto, y ya los dejo, que son los siguientes. O sea, fíjense esto que es 16, es un documento administrativo tomado de Cordia. O sea, te están dando instrucciones como tienen que comportarse, ¿no? Y dice: no consentiréis que los indios se entremetan entre los españoles, a lo menos muchos, sino que antes vayan y estén por su parte, haciéndoles entender que lo hacéis porque no queréis que ningún español les haga ni diga cosas que reciban enojo, porque metiéndose entre vosotros muchos indios pueden tener celada, paran abrazándose, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que tienen ustedes marcados allí son las formas de vosotros. Y insisto, esto es un documento administrativo, es una instrucción, o sea que no podemos pensar en ningún matiz de cotidianidad, ni de cercanía, ni de cosa que se le parezca, ¿sí? Este otro, inmediatamente siguiente, esto es una carta que mandan unos hijos a sus padres, y lo que me interesa mostrar de esta carta es cómo van alternando las formas de vuestras mercedes ustedes con las formas de vosotros. O sea, es la misma situación comunicativa, o sea, los mismos destinatarios, y sin embargo se da la alternancia, ¿no? O sea, como pasa en algunas variedades del español, donde alternamos tú y vos para la cercanía, ¿no? Deseados padres, sálveos Dios, perdón, con más, todo mejora, con más dejo de ver a ustedes que no de escribirles, les hago saber, como gloria a Dios nuestro Señor, estábamos en el Perú, yo y mi hermano, les ruego que el uno o entrambos vengan para acá, para que lleven algún descanso para la vejez, y acá podamos proveer a nuestras hermanas y cuñados y deudos. Y si Juan Bonillo, nuestro primo, quisiere venir, darle mis besamanos y decirle, deberían estar marcadas en negrita, que haré tanto por él como por cualquiera de vosotros, a todos les beso las manos, ¿sí? O sea, digo, claramente va alternando la persona que escribe entre los dos tratamientos. Y por fin, acá este ejemplo, que en realidad es de las cosas que subimos ayer, pero que es Bartolomé de las Casas, que subimos a Córdoba ayer, perdón, que es Bartolomé de las Casas. Fíjense que un encabezado con señores e inmediatamente la forma vosotros, ¿no? O sea, señores en el siglo XVI, o sea, nunca jamás puede ser una forma de cercanía. Entonces, simplemente lo que estoy
intentando, digamos, mostrar con estos ejemplos, y lo he mostrado con otros más abundantes, es que no había realmente una separación de los ámbitos de vosotros y ustedes clara al momento de la llegada del español a América, y nosotros, digamos, los americanos, nos quedamos con una única forma, que es la forma ustedes, y nos guardamos la forma vosotros para contextos súper especializados, ¿no? Eh, sí, muy especializados y muy restringidos, ¿no? En el siglo XIX aparece en estas situaciones comunicativas extremadamente delimitadas, como son lo que se suele llamar como contextos de escrituralidad concepcional, en registros muy formales, en el discurso político, en el discurso religioso, bueno, en los himnos, ¿no? Oíd mortales el grito sagrado, o en el himno nuestro, Tiranos temblad, eh, y, eh, que, digamos, quedan como ancladas allí para todo el resto de la comunicación. No empleamos, o sea, no necesitamos de nosotros ni de sus formas, ¿sí? La prensa de principios del 19, que es algo con lo que estuve trabajando el año pasado, confirma muy bien estos datos, y, o sea, y muestra el uso de vosotros como como un uso muy claro de lo que hoy llamaríamos corrección política, ¿no? O sea, se usa vosotros, digamos, para los buenos, ¿no? Buenos ciudadanos, amados americanos, y, digamos, para los que queremos conquistar políticamente, y para la comunicación más, digamos, desprovista de matices políticos o de la retórica de la convicción, nos quedamos, digo, solamente con ustedes. Y bien, digo, si están inquietos por este problema de vosotros y ustedes, les cuento que, digamos, se quedaron inquietos por los europeos, ¿no? Que tienen una situación como de anormalidad. En realidad hay un estudio muy lindo del año 16 de Morgan y Schwenter, que lo que muestra es que ellos están volviendo a la normalidad, o sea, están perdiendo ustedes y se están quedando solamente con vosotros, con lo cual esos cuadritos con tantos colorines que les mostré al principio, en algunas generaciones van a cambiar sustancialmente. Y como estoy en hora, nada, dejo de hablar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Súper interesante tu exposición. Digamos, un comentario muy espontáneo es que has mostrado cuán complejo es hacer la historia de español americano, cuántos factores adicionales que no se tenían en cuenta hasta no hace mucho tiempo hay que considerar, ¿no? Para explicar las variaciones que existen en nuestro continente en las fórmulas de tratamiento, que bueno, son justamente, es el punto de la lengua en donde la pragmática, las cuestiones de la deixis, las relaciones sociales, hacen que sea justo un sistema, un lugar de la lengua sumamente complejo e interesante para ver, digamos, los cambios, pero bueno, también muy complicado, ¿no? También muy complicado. Y hacerlo desde los textos, ¿no? Como están trabajando ustedes, ¿no? Recuperar esa dimensión comunicativa a través de textos de distintos tipos textuales, controlando las variables, ¿no? que condicionan los usos, las variedades ya en orden de variedades diafásicas, variedades de situación, a partir de esos parámetros que nos pueden dar, digamos, que nos puede dar una tipología de textos bien armada, bien organizada. Me gustó mucho la presentación, pero bueno, primero quisiera saber si hay preguntas. Ahí tenemos un chat, o directamente si alguien quiere pedir la palabra, porque en el chat no veo nada. Para hacer comentarios, preguntas, objeciones. Sí, sí, sí. Las preguntas bienvenidas, pero las objeciones también súper bienvenidas. Bueno, no voy a hacer una objeción, Virginia, no podría. Soy más un observador curioso de estos fenómenos. Pero quisiera hacer un comentario sobre un trabajo que estamos haciendo en la Facultad de Lenguas de la UNC, a la que pertenezco,
estamos trabajando asesorando al Poder Judicial de la provincia en el tema del lenguaje claro. Ustedes saben la tendencia actual administrativa, bien. Y entonces hemos trabajado con gran cantidad de expedientes y fíjense qué curioso, la administración trata de ir hacia lo claro, desprenderse de ciertos arcaísmos, que en el caso del lenguaje administrativo de justicia de Córdoba eran verdaderamente pesados, ¿verdad? Era un lenguaje cargado de fórmulas del siglo XVII. Y sin embargo, es la corporación de abogados, es decir, el abogado de la calle, el que los mantiene en sus comunicaciones, donde ese honorífico que vos has mencionado como uno de los compañeros de ruta, es una fórmula frecuente de cierre. Proceda vuestra señoría de conformidad, que será justicia, o proceda vuestra merced, que suena al Lazarillo de Torno. Proceda vuestra merced de conformidad, que hará justicia. Es decir, se ha quedado como consolidado, fijado, cristalizado en lo que uno tendería a ver como más ágil, que es el ejercicio profesional. Es simplemente ese comentario por pintoresco, ¿no? Sí, y igual me parece que hay dos cosas distintas, ¿no? Bueno, más allá de la cuestión del lenguaje claro, porque, o sea, estas formas, estos honoríficos, hicieron como, o sea, algunos se gramaticalizaron realmente, como es el caso de su merced, y otros se especializaron, o sea, se lexicalizaron y se especializaron. Entonces, digo, creo que su señoría, o sea, que funciona en muchas variedades del español, digo, tanto en la forma su señoría como en la forma gramaticalizada, pero lexicalizada, usía, especializada para el mundo militar o el mundo de la justicia. ¿Sí? Entonces ahí no sé cómo se le podría entrar con el lenguaje claro, ¿no? Porque en realidad estás hablando o sea, de lengua de especialidad, o sea, que es otra cosa distinta. Me parece, no sé. No, quería marcar simplemente el contraste, ¿no? Sí, sí, Obviamente sí. no podemos trabajar sobre el lenguaje claro Mm, en los abogados, y mm. sobre todo lo que llamaba la atención es no el su señoría, que bueno, sino el vuestra merced o el su merced, ¿verdad? Que Sí, es retardatario y eso más. me llamó, o sea, su merced no, pero porque justamente se especializó, o sea, fue por el camino de la administración, pero vuestra merced, nada, si tenés un momento me podés mandar ejemplos, me encantaría verlo, porque en realidad para mí ese estaba como muy, muy, muy perdido. Buen día, yo quería hacer una pregunta muy, muy interesante la conferencia. Bueno, calculo que no todos están comiendo, algunos estamos cocinando, así que hoy vengo. Este, y lo que quería, me llamaba la atención que por ahí el uso del vos en Santiago del Estero, particularmente en esta provincia del centro, Mm, donde está el pronombre, pero el verbo se conjuga como tú. sí. Entonces, vos sabes, vos tienes, ¿no? Y bueno, creo que es en Costa Rica también que tienen, no sé si similar, pero también se usa el vos, pero no como se usa en Argentina y en Uruguay, ¿no? Pensaba en esto, qué implicancias tendrá, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Muy particular. Sí, en realidad en Santiago del Estero es como el espejo de Uruguay, ¿no? O sea, como justamente hay estas formas de tratamiento se regulan por tantos parámetros, siempre estamos encontrando como el nichito perfecto para decir exactamente lo que queremos decir, ¿no? Entonces, digo, yo por ejemplo hablo exactamente al revés que los de Santiago del Estero y digo tú tenés, ¿no? O sea, por ejemplo en clase cuando me dirijo a mis alumnos, o sea, uso el verbo voceante, pero uso el pronombre tú, porque eso a mí me funciona como una cuestión intermedia entre vos tenés, que sería como demasiado confianza para usar en clase, y usted tiene, que sería como demasiada lejanía, ¿no? Santiago del Estero tiene al revés el pronombre voceante, perdón, con el verbo
tuteante, ¿sí? Costa Rica, hasta donde yo sé, no, o sea, lo que tienen es como un tuteo creciente, incipiente y con unas valoraciones en algunos sentidos parecidas a las de Uruguay y con cuestiones además de lo que hoy llamaríamos género, o sea, con la sexualidad de la gente, cosas por el estilo. Pensaba también cómo cambia el tratamiento si es en la oralidad o en la escritura, en los géneros, en los parciales, en los exámenes, o en las evaluaciones en el nivel secundario, donde uno por ahí a los chicos los trata de vos, dice vos tenés, pero en el escrito los tratamos o de usted o de tú, ¿no? Hay como una incomodidad ahí a la hora de enunciar, ¿no? Sí, exactamente así. Sí. Sí, y también digamos, un parámetro que perdimos, pero que en algún momento jugó un papel fundamental, era o sea, que la comunicación se diera en una situación público-privada, ¿no? Que ahora de repente, o sea, lo cuidamos mucho para las formas de tratamiento nominales, ¿no? O sea, las formas nominales que usamos, yo qué sé, con la pareja o con los hijos, o sea, no las usamos en público, sino solamente en privado, pero eso en algún momento funcionó para las formas pronominales y verbales también. ¿Hay más preguntas? Simplemente, ¿no? Para darle un carácter prospectivo al asunto. ¿Vos qué opinás respecto de la posibilidad de predecir de la lingüística histórica? Es decir, ¿en qué nos sirve, de qué manera nos puede servir lo que vamos aprendiendo de la evolución de las fórmulas de tratamiento para el futuro? Digo, esta disminución, vos mencionaste en algún momento de tu exposición, el retroceso del usted, ¿no? De la forma de distancia para el otro, ¿no? Digamos, en provecho de las formas de cercanía, fundamentalmente en América, vos, o en la zona rioplatense, que no sé. ¿Nos puede decir algo la lingüística histórica de cómo va a evolucionar esto, tomando bueno, por supuesto los fenómenos que hoy tenemos tienen que ver con, digamos, los medios, la masividad, pero, digamos, lo pensaba en términos de, bueno, cuando discutimos hoy lenguaje inclusivo y la posibilidad de persistencia de determinados cambios que se van introduciendo, hay una línea de argumentación que va a, bueno, la lingüística histórica nos enseña que las lenguas cambian en algunos lugares del sistema, etcétera, ¿no? ¿Qué podría decir digamos, la línea de investigación de las fórmulas de tratamiento? ¿Qué podría predecir? ¿Tiene capacidad de predicción? Bueno, sí, más o menos, ¿no? O sea, porque la medida en que la lingüística histórica, digamos, es histórica en el sentido, digamos, de Coserio, o sea, tendríamos que tener como una buena capacidad de predicción social, histórica y económica para después poder sumarnos a la predicción. A la predicción lingüística, ¿no? Porque podríamos predecir, bueno, si las condiciones actuales se mantuvieran, pero sabemos que las condiciones sociales, culturales y económicas no se van a mantener, entonces es difícil. Digo, se pueden hacer cosas, digo, como muy grandes, ¿no? En realidad la predicción esta de la disminución de los ámbitos de lejanía, que es lo que explica la baja del usted, eso sí es una predicción de Brown y Gilman de los años 60, ¿no? Bueno, a medida que las sociedades se urbanizan, ¿no? Y que se modernizan, digo, cada vez los ámbitos de cercanía, de intimidad, de confianza van a crecer y van a decrecer los ámbitos de la distancia, ¿no? Sin embargo, igual pasan cosas interesantes para mi variedad del español, que como les decía, es una variedad con 3 posibilidades, tu, vos y usted. O sea, el tú, que tenía como una razón de conservación, que básicamente era espejarnos con Buenos Aires, ¿no? O sea, digo, nosotros siempre queremos ser porteños, pero no tanto, ¿no? O sea, como un poquito. Entonces, una de las razones por las cuales suponíamos la conservación del tú, que tenía que ver justamente con ese espejo bonaerense, o sea,
ya no funciona para las nuevas generaciones. Sin embargo, empiezan a aparecer formas tuteantes, y mi sensación, porque en realidad digo, yo no tengo estudios sobre esto, y la gente que está trabajando sobre actitudes todavía no se ha metido con esta última parte, pero es algo que en algún momento planteó intuitivamente Rebollo, que es una lingüista que trabaja en Brasil, y es que ese crecimiento del tú tiene que ver con la desaparición del usted, ¿no? O sea, volvemos a precisar algo que nos marque un poquito más de distancia, aunque no sea aquella vieja distancia heredada de la corte. Todo esto es una forma medio elegante de decir que no podemos predecir mucho. Y con respecto al lenguaje inclusivo, podemos como hacer otra cosa si quieren sobre el lenguaje inclusivo, pero no voy a abrir esa puerta a la 1 de la tarde de un viernes. No, yo confieso que la abrí contra todo lo que me había pensado antes de no abrirla, dije no metámonos con eso, pero bueno, finalmente... No, pero si quieren, en realidad, digo, si a alguien le interesa realmente mi opinión, a mí no me interesa mucho, pero escribí una cosita que se llama "Eso solo te interesa a vos, que sos lingüista, pero a nadie más le importa el lenguaje inclusivo en 2020", que anda por ahí, se la pueden encontrar, que lo escribí para mis estudiantes del curso del año pasado, que era virtual, entonces no podía discutir con ellos, y hice como una discusión imaginaria. Y después hay la Comisión de Género de la Facultad de Química de la universidad en la cual trabajo hizo una jornada sobre lenguaje inclusivo, y ahí alguien me hizo la pregunta de Guiomar sobre cambio lingüístico y lenguaje inclusivo, o sea que si a alguien le cuelga mucho, como dicen los jóvenes, pero no les va a hacer perder tiempo ahora con mi cháchara sobre lenguaje inclusivo. Porque los obligo a quedarse porque es como muy incómodo irse así violentamente. Entonces nada, o sea, yo me quedo con el ofrecimiento de Guiomar para ayudarnos con la tipología de los textos de Cordiam. Y nada, les vuelvo a agradecer muchísimo la invitación, y decirles que en la medida en que pude participar, me gustó mucho el conocer a los hispanistas argentinos, a quienes no conocía. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo esta conferencia, que ha sido súper interesante, creo. Gracias a todos por estar, y muchas gracias, Virginia, de vuelta. No, de nada, un placer. Que anden bien, buen fin de semana para todos. Bueno, nos vemos mañana en realidad en algunas cosas. Sí. Sí. Chao. Chao, que estén bien.